Buenas, en este tema vamos a ver la verificación de autómatas finitos. Lo que vamos a hacer es ver una serie de pasos que nos va a permitir verificar que el resultado que hemos tenido es coherente con la situación inicial, con el enunciado. Igual que cuando teníamos una división, teníamos el dividendo y el divisor. Como resultado teníamos el cociente y un resto. Para verificar que el resultado era correcto, lo que hacíamos era multiplicar el divisor por el cociente, multiplicar el divisor por el cociente, nos da un resultado, le sumamos el resto y aquí teníamos que tener el dividendo. Y de esta forma hacíamos una verificación de que el resultado era correcto. Este material ha sido editado por don Jairo Rocha y don Pere Palmer y va a ser presentado por un servidor, José María Boades. El contenido será el siguiente. Primero de todo veremos técnicas de verificación de autómatas finitos, veremos diferentes estrategias y posteriormente demostraremos la unicidad de las soluciones. Pasemos a ver la verificación de autómatas finitos. Los autómatas finitos lo que nos permiten es resolver problemas de una forma fácil, ya que hemos visto que la metodología es fácil de entender y fácil de implementar, y además es eficiente, porque aunque tengamos un autómata finito no determinista, tenemos un mecanismo para convertirlo en un autómata finito determinista, y estos autómatas requieren simplemente un procesamiento lineal, es decir, vamos a necesitar realizar n pasos si la longitud de la palabra es n. ¿Cuál es el objetivo? Pues el objetivo, como os he dicho, es tener algún método para hacer una verificación sistemática de los autómatas y así comprobar que son correctos estos autómatas. Que sean correctos o no, no es algo que podamos determinar al 100% porque nos podemos equivocar. Igual que cuando hacíamos una división nos podíamos equivocar y volvernos a equivocar a determinar si la solución era correcta, aquí nos puede pasar lo mismo. Para presentar estos mecanismos, lo que haremos primero de todo es ver ejemplos de cómo construir y verificar autómatas finitos. Y posteriormente haremos las demostraciones de dos teoremas fundamentales que realmente habrán sido utilizados en estos ejemplos que habíamos visto previamente. Pasemos a ver las estrategias. Primero de todo vamos a ver las estrategias de construcción. Hemos empleado dos estrategias. La primera de todo era describir el lenguaje L mediante expresiones regulares. Esta expresión regular phi lo que hacíamos era traducirla a un autómata utilizando unas recetas, un mecanismo que habíamos visto. La otra opción era expresar este lenguaje L mediante uniones, intersecciones, complementarios, concatenaciones y estrellas de Kleene de lenguajes, pero que realmente eran más sencillos. Lo que hacíamos era dividir ese lenguaje L en problemas más pequeños y luego teníamos una serie de mecanismos para ir realizando las operaciones y así construir el autómata. Vamos a ver que para verificar los autómatas vamos a tener dos estrategias. La primera de ellas es ir aplicando el lema de Arlen repetidamente a las ecuaciones que teníamos de los estados y así obtener una expresión regular phi de este lenguaje que reconoce el autómata. Y posteriormente tenemos que demostrar que L es igual al lenguaje que reconoce, que determina phi. ¿Qué sucede? Que esta última demostración, esta aquí, puede ser algo engorrosa o difícil porque esta expresión phi puede ser bastante larga y complicada. Pero en el caso de que sea corta, sencilla, va a ser una estrategia fácil y es la que nos va a interesar realizar. Otra opción es conjeturar que de alguna manera informal el significado de cada uno de los estados. Y luego lo que vamos a hacer es demostrar de forma conjunta que estos estados significan precisamente el lenguaje que se tiene que reconocer. Lo veremos con un ejemplo y quedará más claro esta segunda forma, esta segunda estrategia para verificar el autómata. Veamos un ejemplo. Sea L un lenguaje formado por las palabras sobre sigma, con los símbolos 0 y 1, que tienen un par de 1, 0, 1 consecutivos y además tienen que estar separados por 4 símbolos. Y de lo que se trata es de encontrar el autómata finito que reconozca este lenguaje. Pues lo que vamos a hacer es representar este lenguaje mediante una expresión regular. ¿Cómo será este lenguaje? Pues será de la forma X, donde esto puede ser cualquier palabra. Luego tiene que haber un 1, 0, 1. Aquí en medio tiene que haber 4 símbolos, un 1, 0, 1 y luego puede haber cualquier palabra. Además, no queremos que aquí en medio aparezcan 1, 0, 1. ¿Por qué? Porque si no, ya no serán consecutivos y dice que tienen que ser consecutivos. Es decir, que entre un 101 y el siguiente 101 que aparezca,
tiene que haber aquí 4 símbolos. Si aquí apareciese un 101, el consecutivo a este sería este y aquí habría un símbolo, y el consecutivo de este a este habría 0 símbolos. Así pues, aquí dentro no puede formarse la secuencia 101, la palabra 101. Entonces, aquí dentro este beta, lo único que puede formarse con 4 símbolos son estos de aquí. 4 ceros, 0011, 1100, 1000, 0001, 1001 y 1111. Fijaos que 1010 no es posible, ya que si aquí tenemos 101, aquí tendríamos un consecutivo y además aquí se estaría formando otro. De forma que hemos conseguido definir cuál sería la expresión que nos va a permitir generar las palabras de este lenguaje. Esto lo podemos expresar mediante una expresión regular, pues será aquí cualquier palabra, 0 más 1 estrella de Kleene, aquí el 101, a continuación irán los símbolos, las palabras de 4 símbolos que se permiten, a continuación 101 y al final i, que será cualquier combinación de 0 y 1. A partir de esta expresión regular se puede montar el autómata que obtenemos aquí. Aquí sería, este autómata es un autómata finito no determinista, aquí tenemos todos los 0 1 que queramos y aquí empieza a intentar hacer la lectura del otro contenido, que será 101, aquí los 4 símbolos posibles, tenemos todos los posibles caminos, a continuación 101 y luego ya en el estado final se repite el 01 todas las veces que haga falta. ¿Cómo podemos verificar este autómata? Pues bueno, lo que podríamos hacer es calcular la expresión regular de este autómata que hemos tenido y veremos que tendremos la expresión regular que hemos utilizado para generar el autómata. Pero esto hay que tener en cuenta que no está exento de errores. Podríamos habernos equivocado a partir de la expresión regular, obtener el autómata y luego a partir del autómata volver a cometer errores y obtener otra expresión regular o volver a obtener la expresión regular inicial. O bien nos podríamos haber equivocado y haber puesto mal la expresión regular y haber puesto, por ejemplo, 101, 101. Hacer un autómata que reconozca esta expresión. Este autómata hallar la expresión regular, nos da esto y considerar que este autómata es correcto, pero realmente nos hemos equivocado determinando cuál es la expresión regular que lo reconoce. Veamos un segundo ejemplo. En este segundo ejemplo queremos reconocer las palabras sobre el diccionario con los símbolos 01 que tienen que cumplir estas dos cosas, que tienen un número par de símbolos y además tienen que contener una subpalabra, es decir, dentro de la palabra W tiene que existir esta subpalabra de aquí, que es que tenga un 1, un número par de ceros y a continuación un 1, donde esta n tiene que ser mayor o igual que 0, es decir, dentro tiene que contener la subpalabra 11 o 1001 o 100001 o 1000001, que sería con 2 ceros, con 4 ceros, con 6 ceros, es decir, aquí en medio tiene que haber un número par de ceros. Para encontrar la solución, lo que podemos hacer es lo siguiente. Podemos definir dos lenguajes y hallar la intersección. Primero de todo, definir el 1 como las palabras que tienen longitud par, es decir, sería esto de aquí. Y además definir el E2, que son las palabras que contienen la subpalabra que sea esta de aquí. Y nuestro lenguaje L lo podemos obtener como la intersección de dichos lenguajes. Lo que vamos a hacer es construir un autómata 1 tal que L de A1 sea igual a L1 y construir un autómata A2 tal que L de A2 sea igual a L2. Y luego tenemos las herramientas tal que podemos construir el autómata que sea la intersección de L1 y L2 calculado a partir de A1 y A2. Vamos a construir el autómata que reconozca el lenguaje L1. El lenguaje L1 era las palabras de longitud par. Pues este autómata va a reconocer las palabras de longitud par. Fijaos que el estado Q0 representa que estamos en una palabra de longitud par y Q1 representa que estamos en una palabra de longitud impar. De esta forma, la expresión regular del lenguaje es este de aquí, 0 más 1, 0 más 1 estrella, y entonces
las palabras de este lenguaje son exactamente las palabras de longitud par. Es decir, aquí vamos a tener un símbolo, aquí vamos a tener un símbolo y esto lo podemos repetir el número de veces que haga falta. Por tanto, este autómata reconoce L1. Ahora vamos a determinar el autómata que reconoce L2. Tiene que ser 0 más 1 estrella, es decir, al principio puede haber cualquier subpalabra. A continuación va a haber un 1, un número par de ceros, que puede ser ninguno, un 1, y a continuación cualquier palabra. De esta forma tendremos una subpalabra que será esta de aquí, la que habíamos expresado anteriormente, que sería 1, 0, elevado a n1 con n mayor o igual que 0. El autómata que tenemos es este de aquí, que es un autómata finito no determinista. Aquí representamos estas transiciones de 0 más 1 estrella, que se puede repetir las veces que queramos, ceros o unos. A continuación arranca la detección de esta parte de aquí, que sería con un 1, un número par de ceros. A continuación va a haber un 1 y en el momento que alcanzamos este estado puede haber cualquier combinación de ceros y unos que va a permanecer en el estado final. Y este autómata reconoce esta expresión de aquí. A continuación tenemos que hallar la intersección de L1 y L2. Lo más sencillo primero de todo es determinizar L1 y lo que tenemos es este autómata de aquí. Si nos fijamos bien, P3 y P4, que son dos estados finales, una vez que entre en este conjunto no va a salir de él. Entonces lo podemos transformar y obtener un autómata equivalente donde tenemos un único estado P3. Así pues, el autómata A1 que reconoce L1 es este de aquí. Una vez lo tenemos, podemos hacer la intersección y obtendremos el siguiente autómata, donde estos estados de aquí representa el número de ceros iniciales que llamamos sea par o impar, para luego posteriormente terminar. Una vez que terminamos aquí, esto significa que estamos en un número impar de palabras y aquí iremos pasando a un número par o al número impar sucesivamente. Entonces, para iniciar este proceso de aquí, que es 1, un número par de ceros y un 1, podemos iniciarlo con un número impar de ceros, o bien por este lado con un número par de ceros. Es decir, aquí vendrá con un número impar, la longitud empezará en impar y aquí empezará en par. Entonces, cuando termine, como esto además va a ser, todo esto de aquí va a ser un número par de símbolos, va a terminar en un estado impar. Así pues, este sería el autómata final que reconocería la intersección de L1 con L2. Vamos a ver un tercer ejemplo donde lo que deseamos es demostrar que el lenguaje aceptado por este autómata que tenemos aquí es la siguiente expresión regular: 0 estrella, 1 estrella, 2 estrella. Lo haremos mediante el sistema de ecuaciones. Primero de todo, el lenguaje reconocido por L0 será igual a lambda, ya que llegamos por el estado inicial, más el lenguaje reconocido por L0, donde añadimos un 0. Para L1, pues será el lenguaje reconocido por L0, que le hemos concatenado un 0, un 1, más el lenguaje de L1, donde le hemos concatenado un 1. Para L2, pues será el lenguaje reconocido por L1, donde llegamos con un 1 o un 2, más el lenguaje de L0, que llegamos o bien con un 0, con un 1, con un 2, más este de aquí, que será el lenguaje de L2, que le hemos concatenado un 2. ¿Y cuál es el lenguaje reconocido por el autómata? Pues serán todos los estados finales, es decir, L0 más L2. Ya tenemos el sistema de ecuaciones y ahora nos queda resolverlo para determinar cuál es esta expresión regular. Muy bien, ahora tenemos el sistema de ecuaciones y nos queda resolverlo. De las tres ecuaciones que tenemos que resolver, la más fácil de resolver es esta aquí, que es por la que empezamos. Resolvemos, recordemos que x es igual a xa más b. Esto quiere decir que x es igual a b a estrella. ¿Cómo podemos resolver este? Pues bueno, pues lambda es igual a, o mejor dicho, b es igual a lambda y a es igual a 0. De forma que entonces L0 es igual a b, que será lambda,
por 0 estrella, que es igual a 0 estrella, que es esto de aquí. Una vez que hemos resuelto L0, podemos sustituir en el resto de ecuaciones el valor de L0 por la expresión que tenemos. De forma que ahora pasaremos a tener dos ecuaciones. Esta de aquí ya la hemos resuelto. Aquí tendremos 0 estrella y aquí tendremos 0 estrella. De estas dos, tenemos que ver cuál es más fácil de resolver. Pues lógicamente, esta es la más fácil de resolver, ya que solo tenemos la propia incógnita. La podemos resolver. Esto será la expresión que será B, esto será A, de forma que nos queda esta expresión de aquí. 0 estrella, 0 más 1 y a continuación 1 estrella. Ya esta ecuación también la hemos resuelto. Entonces podemos sustituir aquí L1 y aquí será 0 estrella, 0 más 1, 1 estrella. Y podemos entonces volver a aplicar el lema de Arlen, donde todo esto va a ser B y esto de aquí va a ser A. Y lo que obtenemos es la expresión de L2, que no es una expresión, digamos, sencilla. A continuación podemos hallar el lenguaje que reconoce el autómata, que era igual a L0 más L2. L0 es esto de aquí y L2 esto de aquí. Claramente podemos ver que lo que nos da esta expresión de aquí va a ser un subconjunto de 0 estrella, 1 estrella, 2 estrella. ¿Por qué? Porque esto de aquí es un subconjunto de 0 estrella, 1 estrella, 2 estrella. Esto de aquí también, porque tenemos 0 estrella, a continuación 0 más 1 más 2 y a continuación 2 estrella. Y esta parte de aquí también es un subconjunto de 0 estrella, 1 estrella, 2 estrella. Esto de aquí sería 0 estrella, uno de estos sería o del 0 o del 1, a continuación 1 estrella, este sería del 1 y este sería del 2 y este sería 2 estrella. ¿Dónde está el problema? El problema lo tenemos en el otro sentido, que si queremos determinar que esta expresión es 0 estrella, 1 estrella, 2 estrella, tenemos que demostrar que 0 estrella, 1 estrella, 2 estrella, eso es un conjunto de esta expresión de aquí. Y aquí es donde vamos a tener ciertos problemas. Como os he dicho, no es nada evidente que la expresión que tenemos sea realmente equivalente a esta expresión. Sí que podemos decir que el EDA es un subconjunto de 0 estrella, 1 estrella, 2 estrella. Ahora veremos cómo hacer esta inclusión. Para comprobar que la expresión que tenemos permite generar todas las posibilidades de 0 estrella, 1 estrella, 2 estrella, vamos a dividirlo en diferentes casos. Aquí arriba tenemos la expresión que ya he escrito y vamos a ver cómo podemos diferenciarlo. Primero de todo, si la palabra tiene al menos un símbolo de cada tipo. En ese caso, vamos aquí a tener los tres términos, el primer término, el segundo término y el tercer término. En este caso, el tercer término describe este caso. Es decir, si al menos tiene un 0, un 1 y un 2, es decir, que sea 0 más, 1 más, 2 más, entonces lo podemos hacer con este tercer término y no hay ningún problema. En el caso que solo tenga ceros, el primer término, este de aquí, es el que lo describe, por lo que también estaría contemplado. Y a continuación vamos a ver los diferentes casos y para ello vamos a escribir una tabla como la siguiente, la que tenemos aquí, donde dividimos según la cantidad de unos que tiene, según si tiene o no tiene doses, y aquí vamos a poner cuál de los tres términos es el que lo incluye. Hay que darse cuenta que en esta expresión el hecho de que tenga o no tenga ceros no va a alterarlo, no hace falta que pongamos aquí la columna con la cantidad de ceros que tiene, porque vamos a poder generarlos o no generarlos para cualquier caso. En el primer caso vamos a considerar que no tiene unos y que tampoco contiene doses. Entonces va a ser este de aquí, va a ser el primer término. Fijaos que aquí, que tenga ceros o no tenga ceros, no pasa nada. Podría ser lambda, podría ser 0, podría ser 0, 0, etc. A continuación vamos a ver otro caso, que es que tiene exactamente un 1 y puede o no puede tener doses. Entonces, este caso de aquí es el que lo contempla. Si solo tiene un 1, cogeríamos este 1 de aquí, delante puede tener o no tener ceros y al final puede tener o no tener doses. Así, los casos en los que hay exactamente un 1, lo tenemos contemplado. Vamos a suponer que
se tiene más de un 1. Si tenemos más de un 1 y se tiene o no tiene doses, entonces es el tercer término. ¿Por qué? Porque podemos considerar este caso de aquí. Si no se tiene ceros, por ejemplo, y entonces tendríamos estos de aquí y este aquí. Y esto sería con dos unos. Si tiene solo un 1, es este caso de aquí, entonces estamos considerando que tiene más de un 1, será 2. Entonces podemos coger este y este 1, aquí podemos generar todos los ceros que haga falta, todos los doses que haga falta, y si tuviese más doses, también lo podríamos generar aquí. Entonces, de esta forma, si tenemos más de un 1, que quiera decir 2 o más, entonces lo podemos generar con este tercer término. Vamos a ver el último caso, que es que no contenga unos y sí que contiene doses. En este caso, lo que tendremos es el segundo caso. ¿Por qué? Porque vamos a coger este 2, entonces aquí podemos colocar la cantidad de cero que queramos y vamos a colocar la cantidad de doses que queramos. De esta forma, hemos demostrado, evaluando todos los posibles casos, si 0 estrella, 1 estrella y 2 estrella está incluido dentro del lenguaje que reconoce el autómata. Para ello, lo que hemos hecho ha sido dividir esto en diferentes casos y hemos ido evaluando cada uno de ellos. Y hemos visto que todos son posibles generarlos mediante esta expresión. Y así hemos demostrado que LA es igual a 0 estrella, 1 estrella, 2 estrella. Vamos a ver un cuarto ejemplo donde el ejercicio trata de encontrar un autómata finito que reconozca el lenguaje L formado por las palabras que contienen un número par de 101. Además, puede haber superposiciones entre estos bloques de 101. Es decir, esta palabra pertenecerá al lenguaje porque aquí tenemos un 101 y aquí tenemos otro 101. Entonces, el número de apariciones de 101 es 2, entonces es par. Esta palabra de aquí tiene aquí un 101, aquí tiene un 101, no tiene ningún otro más, entonces tiene dos apariciones, que es par. Sin embargo, este de aquí tiene una única aparición de 101 y entonces no va a pertenecer al lenguaje. ¿Cuál va a ser el plan de trabajo? Pues el plan de trabajo va a ser primero diseñar el autómata de una forma intuitiva y a continuación lo que vamos a hacer es verificar que lo que hemos obtenido es correcto. Vamos a ver cómo lo desarrollamos. Vamos a tener en cuenta dos casos. El primero de todos, cuando se ha leído un número par de 101 y el otro caso es cuando tenemos un número impar. Estos serán estados finales aceptadores y estos serán estados no aceptadores. En cualquiera de los dos casos, como hemos dicho, el autómata tiene que recordar la paridad del número de 101 que ha leído, mientras además los tiene que ir procesando. Y cuando lea un nuevo 101, tiene que cambiar de una parte del autómata a otro, de la parte del autómata que tiene los estados finales a la parte que no lo tiene. ¿Y cuándo se produce ese cambio? Pues bueno, pues lo que hay que determinar es que si los dos últimos caracteres que hemos leído son un 1 y un 0, entonces en ese estado es cuando se puede cambiar a una parte del autómata o a otra. Si estando en ese estado donde los dos últimos que hemos leído o los dos últimos símbolos que hemos leído son 1 y un 0 nos llega a un 1, entonces vamos a pasar a la otra parte del autómata. También puede ser que estemos en esta parte del autómata y no estamos con 1, 0 y vamos a cambiarnos de parte del autómata. De forma que aquí tendremos la parte aceptadora y por aquí la parte no aceptadora. Si estando en este 1, 0 nos llega un 0, continuaremos estando aquí en la parte no aceptadora, y si aquí nos llega un 0, continuaremos estando en la parte no aceptadora. Vamos a construir el autómata por partes. Primero de todo, vamos a diseñar un autómata que reconozca simplemente 101. El autómata es el siguiente. Tenemos el estado de entrada, que es P0. Aquí pueden ir llegando todos los ceros que sean necesarios. A continuación llega un 1. Pueden ir llegando todos los unos que se precise. Y si llega un 0, estamos en este estado. En este estado, o bien puede ser que llegue un 1 y entonces hemos reconocido el 101, o bien puede ser que llegue un 0 y volvamos al principio. De forma que este estado representa que el último símbolo es un 1, aquí representa que es un 10 y aquí representa que es
dos ceros. El final o bien un cero o bien la palabra lambda. Muy bien, pues lo que vamos a tener van a ser dos autómatas como el que hemos realizado en la diapositiva anterior. Y además hay que conectarlos, de forma que tendremos un reconocedor de 101 donde los estados son aceptadores y otro autómata de reconocedor de 101 donde no son aceptadores. Y lo que tenemos que definir es la transición de uno a otro. Es decir, si a este estado, el que llegamos con 1, 0, le llega un 1, va a tener que cambiar al otro autómata. Además, tiene que cambiar al estado donde está representado que previamente llevamos un 1, que sería el siguiente 1 que podría ser reconocido. Y aquí lo mismo, cuando estemos en la situación de 1, 0 y nos llega un 1, tenemos que cambiar a la parte del autómata, al reconocedor de 101, donde ya hemos reconocido un 1. Y de esta forma vamos a montar el autómata. El autómata quedaría de la siguiente forma. Esta es la parte reconocedora del autómata, perdón, de estados finales, y esta la parte de estados no finales. Fijaos que se transiciona de uno a otro con un 1. Este estado aquí representa que hemos leído un 1 y un 0, y este estado aquí representa que hemos leído un 1 y un 0. Si estamos en este estado que hemos leído un 1 y un 0 y nos llega un 1, pasamos al otro lado del autómata y vamos al estado donde ya hemos reconocido, ya llevamos un 1. Y lo mismo pasa en este lado de aquí. Si estamos en el estado que hemos reconocido un 1 y un 0 y nos llega un 1, llegamos al estado donde se ha reconocido un únicamente. Fijaos que este de aquí, esta parte la hemos invertido, la hemos girado. Si no, si hubiésemos hecho el espejo completamente, estarían cruzadas estas flechas. Es decir, este de aquí, su espejo es este de aquí, su espejo es este, y este de aquí, su espejo es este de aquí. ¿Cómo podemos determinar que este autómata es correcto? Pues lo que podemos hacer es, a cada estado del autómata va a tener un significado. Le vamos a poner un significado, un texto de forma intuitiva de lo que representa ese estado. Y a partir de ahí comprobar la correctitud de este autómata. Lo que vamos a hacer también es formalizarlo mediante el sistema de ecuaciones que tenemos aquí, en el que tenemos 6 ecuaciones. Este sería el lenguaje que va a reconocer el autómata y deberíamos aplicar el lema de Arden una serie de veces hasta obtener esta expresión. Debido a que se aplica varias veces el lema de Arden, esta expresión va a resultar bastante complicada. Y determinar que esta expresión corresponde a lo que hemos descrito, que el número de 101 que aparece pudiendo solaparse es par, va a resultar muy complicado. Por lo que optaremos por una alternativa mucho más cómoda. Como hemos dicho, tenemos este procedimiento alternativo y lo que vamos a hacer es, para cada uno de los estados, vamos a determinar cuál es el lenguaje de las palabras que terminan en ese estado. Es decir, L0 es el conjunto de palabras que tiene un número par de 101 y acaba en 00. Además, son las palabras lambda y solo la palabra 0. Las palabras que terminan en el estado L1 son las palabras que tienen un número par de 101 y acaba en 11. El estado Q2, el lenguaje de las palabras que terminan en ese estado Q2, que sería L2, son el conjunto de palabras que tiene un número par de 101 y acaba en 10. Lo mismo tendremos para el otro lado del autómata, que son el conjunto de palabras que tienen un número impar de 101, donde lo que puede pasar es que termine en 00, termine en 1 o termine en 10. Esta representación de los estados nos va a permitir ver que realmente lo que estamos haciendo es correcto. Vamos a hacer una demostración algo informal sobre que estas definiciones que hemos puesto corresponden con la definición de los lenguajes que deberíamos tener en cada estado. Y lo que tenemos es que, por definición, cada L sub b es el conjunto de palabras que admiten un cálculo hasta ese estado P sub b partiendo de P sub 0. Entonces, queda demostrado que el conjunto de palabras que llegan hasta ese estado es el que hemos propuesto. ¿De acuerdo? Esta demostración tiene un poco de peligro
porque nosotros podemos dar por hecho que lo que hemos escrito está bien, pero no podemos asegurarlo con un 100%, porque siempre podemos estar haciendo una mala interpretación de estos estados. Ahora tenemos que demostrar que estos L sub b dan una solución del sistema de ecuaciones. Todas las ecuaciones se van a comprar igual, por ejemplo, para L4. Para L4 tenemos que demostrar que L4 es un superconjunto de L4 donde le llega un 1, de L3 donde le llega un 1 y de L2 donde le llega un 1. Y tenemos los tres casos. Si tenemos W1 donde pertenece a L4 con un 1, entonces como que W acaba en 1 y con un 1 adicional no se forma de nuevo un 101, por tanto W1 tiene el mismo número de 101 que W. Y como acaba en 1, por tanto W1 pertenece a L4. ¿Qué pasa si W1 pertenece a L3,1? Es decir, teníamos una palabra que pertenecía a L3. Entonces, como W acaba en 00, ¿de acuerdo? Esta palabra W, que es de L3, el estado decía que era un número par y acaba en 00, entonces con 1 adicional no se forma ningún nuevo 101, por tanto W1 continúa siendo un número par y como acaba en 1, entonces pertenece a L4. Si la palabra W pertenece a L2, entonces W1 pertenece a L2,1, entonces lo que suponía de L2 es que terminaba en 1,0. Entonces, si llega un 1 adicional, lo que tenemos es que tenemos un nuevo 101. Entonces lo que hace es cambiar de paridad. Y lo que teníamos es que, consecuentemente, W1 pertenece a L4. Y lo que teníamos antes es que L2 era un número impar de 101. Y terminaba en 1,0, le llega un nuevo 1, tenemos 101, entonces vamos a pasar al estado P4, donde tenemos un número par y termina en 1. Este procedimiento que hemos hecho para el E4, deberíamos hacerlo para cada uno de los estados. Hacer el mismo razonamiento y ver que si estamos en este estado de aquí y nos llega un 1, realmente nos vamos al estado de P4. Y lo mismo, suponer que estamos en L3, que es el conjunto de palabras que hemos definido, y si le llega un 1, pasamos a P4. Y lo mismo con L2. Y esto, como hemos dicho, tenemos que repetirlo para cada uno de los lenguajes que hemos definido. Un paso necesario que tenemos que hacer para poder demostrarlo, para poder verificar el autómata, es que tenemos que obtener una partición de sigma estrella a partir de los conjuntos que hemos definido. Es decir, si tenemos una palabra W que pertenece a sigma estrella, esta palabra tiene que pertenecer a uno y a solo uno de estos conjuntos. ¿Qué sucede? Que si esa palabra W que pertenece a sigma estrella va a tener un número par o un número impar de 101. Entonces, o bien va a pertenecer a L0, L1 o L2, o bien va a pertenecer a L3, L4 o L5. Además, lo podemos diferenciar en función de los sufijos que tenga. Puede ser que termine en 00, puede ser que termine en 1 o puede ser que termine en 10. ¿Qué sucede? El lambda y el 0 realmente los tenemos que ubicar en el 0. ¿Por qué? Porque no están en ningún otro. Entonces, lo que hemos demostrado es que cualquier palabra de sigma estrella realmente va a pertenecer a uno y a solo uno de estos estados. Una cosa que demostraremos posteriormente es que si este conjunto de estados forman una partición, es decir, cualquier palabra pertenece a uno y a solo uno de estos estados, es suficiente con realizar estas demostraciones de las inclusiones. No hace falta demostrar que L0 es un subconjunto de L00 más L20 más lambda. Únicamente haciendo estas demostraciones que hemos visto en 2 diapositivas anteriores y demostrando que esto es una partición, vamos a demostrar que el autómata que hemos definido es correcto. Finalmente nos queda demostrar que el lenguaje que reconoce el autómata es igual al lenguaje L que hemos definido. Como se tiene que el lenguaje que reconoce el autómata es la unión de estos 3 lenguajes y se tiene que L sub b es igual al L sub b minúscula, basta simplemente con ver que la suma de estos 3 lenguajes es igual al lenguaje que deseamos demostrar.
Esta igualdad es el resultado de dos hechos. Primero de todo, que toda palabra de L0 es de L, y lo mismo pasa con L1 y L2. Y además tenemos que cada palabra de L tiene una de las terminaciones que definen los significados, que es L0, L1 y L2. En resumen, vamos a ver esta metodología que hemos propuesto para verificar un autómata. Primero de todo, tenemos que escribir las ecuaciones del autómata. A continuación, un paso que puede ser bastante complicado es determinar cuáles son los significados de estos estados, determinarlo mediante un lenguaje no tan específico, sino algo más coloquial, aunque tiene que ser bien definido y que no haya lugar a dudas. Y ahora tenemos un tercer paso para autómatas finitos deterministas y un tercer paso para autómatas finitos no deterministas. Si es determinista, basta comprobar que este conjunto de estados que hemos definido es una partición de sigma estrella, y a continuación lo único que basta con demostrar es este sentido de inclusión de las ecuaciones que hemos definido. Si es un autómata finito no determinista, entonces vamos a tener que demostrar los dos sentidos de las ecuaciones. Y por último, lo que nos queda hacer es que mostrar que la reunión de los significados de los estados aceptadores, esto es importante, es igual al lenguaje deseado. En el caso anterior teníamos que L0 más L1 más L2 iba a ser el lenguaje. Entonces teníamos que demostrar que LM era igual a L0 más L1 más L2. Este paso va a ser realmente bastante sencillo por general realizarlo. Y los mayores inconvenientes van a venir sobre todo en esta parte de aquí y en esta parte de aquí. Y todo va a venir determinado en función de que estas definiciones que hagamos sean correctas y sean bien definidas. Vamos a ver el quinto y último ejemplo de este tema. En este ejemplo vamos a diseñar un autómata finito determinista que reconozca las palabras del lenguaje que están formadas por las representaciones binarias de números naturales que son múltiplos de 3. Además, para simplificar el problema, vamos a permitir que haya ceros a la izquierda, es decir, en binario el 1, 1 sería el 3, pero el 0, 1, 1 también lo vamos a considerar el 3, 0, 1, 1 también el 3, etc. De forma que podemos añadir ceros por la izquierda sin que, o considerando que es un número válido. Como recordatorio, hay que destacar que cualquier número natural es múltiplo de 3 cuando su congruencia va a ser 0 en módulo 3. Es decir, si yo divido entre 3, el resto puede darme 0, 1 o 2. Pues cuando el resto me dé 0, va a ser cuando sea divisible, cuando sea múltiplo de 3. ¿Cómo lo podemos hacer esto? Pues bueno, realmente solo podemos estar en tres estados. Es que ese resto de 0, que el resto de 1 o que el resto de 2. Entonces, en función de cada uno de estos dos estados, cuando nos llegue un nuevo símbolo, un 0 o un 1, vamos a tener que transicionar a los otros estados. Vamos a ver cómo son estas transiciones. Pues primero de todo, vamos a ver cómo es la representación de estos números naturales mediante palabras binarias. Cuando tenemos la representación 1, 0, 0, 1, lo que tenemos que considerar es en qué estado estamos, si estamos en el estado 0, en el estado 1 o en el estado 2, y ahora qué carácter nos llega, qué símbolo nos llega. Pues si estamos congruentes con un 0 nos llega un 0, o bien nos llega un 1. Si nos llega un 0, un 1, o bien si nos llega un 0 o un 1. ¿Qué sucede? Pues si estamos añadiendo un 0, que es este caso de aquí, realmente lo que estamos haciendo es multiplicando por 2 ese número. Y si lo que nos llega es un 1, lo que estamos haciendo es multiplicando por 2 y sumarle un 1. Es decir, si tenemos 1, 0, 1 y nos llega un 0, lo que estamos haciendo es que todo esto lo estamos desplazando hacia la izquierda y lo que estamos haciendo es multiplicando por 2. Si tenemos 1, 0, 1 y nos llega un 1, lo que estamos es multiplicando por 2 todo esto y además le estamos sumando un 1. Y estas son las operaciones que vamos a hacer para determinar a qué estado nos vamos. Aquí tenemos un ejemplo que es 1, 0, 1. ¿Cómo hemos llegado a él? Pues tenemos 1, 0 y lo hemos multiplicado por 2, más 1 que es el 5, ya que esta representación de aquí es del 4. Aquí tenemos otro ejemplo que es que si la palabra pertenece, es congruente al conjunto del 0, es decir, es múltiplo de 3, entonces si le añadimos un 1 por la derecha, lo que estamos haciendo es que el resultado de esa congruencia sea módulo 3. ¿Por qué? Porque si nos fijamos,
lo que tenemos es que la palabra W será 3K. La palabra que teníamos anteriormente era 3K. Y ahora tendremos que será 2 por 3K más 1, que es igual a 6K más 1. ¿Qué sucede? Que esto va a ser congruente con 1. ¿Por qué? Porque esto será múltiplo de 3 y entonces con 1 será un múltiplo de 3 sumándole 1. Y este razonamiento que hemos hecho lo tenemos que hacer para el resto de casos. Aquí tenemos la tabla. Fijaos, si nos llega un 0, tenemos una palabra W, nos llega un 0, va a depender en qué estado estamos. Si estamos en la clase del 0, que era un múltiplo de 3, nos vamos a seguir quedando en los múltiplos de 3. Si nos llega un 1, vamos a pasar a... Perdón, si nos llega un 0 y estamos en la clase del 1, vamos a pasar al 2. ¿Por qué? Porque teníamos que el número era de la forma 3K más 1. Y ahora tenemos que multiplicarlo por 2 y sumarle 0. ¿Y esto qué será? Pues será 6K más 2. Esto es múltiplo de 3, que podríamos eliminarlo, entonces nos queda que es de la clase del 2. El siguiente caso, si la palabra es congruente con módulo 2, pues será de la forma 3K más 2. Y luego lo multiplicamos por 2 y le sumamos un 0. Y entonces lo que tendremos que esto es igual a 6K más 4. Que esto es igual a 6K más 3 más 1. Esto es múltiplo de 3, esto es múltiplo de 3, nos queda un 1 suelto. Por lo tanto, pasamos a la clase del 1. Y así hacemos con el resto. Si estamos en la clase del 0 y nos llega un 1, es este caso de aquí, iremos a la clase del 1. ¿Por qué? Si estamos en la clase del 0 lo podemos representar como un número que es 3K. Lo que hacemos es multiplicarlo por 2 y sumarle 1, porque estamos añadiéndole 1. Entonces esto será de la forma 6K más 2. Perdón, será 6K más 1. Y al ser 6K más 1, entonces esto de aquí lo podemos eliminar porque es múltiplo de 3, y entonces nos va a quedar que es de la clase del 1. Si estamos en este caso de aquí, el número este lo podemos representar como 3K más 1. Lo tenemos que multiplicar por 2 y sumarle 1. Esto será de la forma 6K más 2 más 1. Esto de aquí es múltiplo de 3, 2 más 1 es múltiplo de 3, entonces nos quedará que es congruente con el 0. Será este paso de aquí. Y por último, nos queda hacer si estamos en la clase del 2 y nos llega un 1. Si estamos en la clase del 2, será de la forma 3K más 2 y nos llega un 1, quiere decir que lo multiplicamos por 2 y le sumamos 1. Y esto será 6K más 4 más 1, que esto es igual a 6K más 3 más 2. Esto es múltiplo de 3, esto es múltiplo de 3, eso quiere decir que nos quedamos en la clase del 2. Así pues, ya tenemos definidas todas las posibles transiciones de nuestro autómata. Con las transiciones que hemos hallado, tenemos el autómata. Fijaos que la palabra lambda le asociamos el valor numérico, el valor del natural 0, con lo que estaría aquí, sería un estado aceptador. A continuación, si nos va llegando ceros, nos vamos a ir quedando en la misma clase. Si nos llega un 1, pasamos a la clase del 1. Si nos vuelve a llegar un 1, nos pasamos a la clase del 0. Si nos llega un 0, nos pasamos a la clase del 2. Si estando en la clase del 2 nos llega un 0, pasamos a la clase del 1. Y si estamos en la clase del 2 y nos llega un 1, permanecemos en la misma clase. Como hemos dicho, el estado inicial corresponde a la congruencia con el 0 módulo TRs. Asumiremos que la representación del lambda le hace corresponder el 0 natural y así simplificar el autómata. La demostración del autómata, de que el autómata es correcto, consiste en simplemente reescribir estas relaciones en las que nos hemos basado para diseñarlos. En el primer paso de todo, lo que tenemos es que las ecuaciones del autómata que hemos definido son las siguientes. L0 es igual a L00 más L11 más lambda. L1 es igual a L01 más L20. Y por último, L2 es igual a L10 más L21. Y como el único estado aceptador es L0,
el lenguaje reconocido por el autómata es el lenguaje del estado 0. Muy bien, vamos a continuar con la verificación y para ello tenemos que definir los estados L0, L1 y L2, perdón, los lenguajes L0, L1 y L2. L0 va a ser el conjunto de palabras W perteneciente a 0, 1 estrella, tal que el número natural asociado a esa representación en congruencia en módulo 3 tiene que dar 0. Para L1 tiene que dar 1 y para L2 tiene que dar 2. Una vez tenemos hecho esta definición, como el autómata es un autómata finito determinista, lo que podemos hacer es, primero de todo, determinar que este conjunto de estados es una partición y luego de hacer la demostración de las inclusiones. La demostración es inmediata porque cualquier número natural o bien es congruente con el 0, o bien congruente con el 1, o bien congruente con el 2 cuando hablamos de módulo 3. Entonces, lo único que nos queda es hacer esta demostración. Esta demostración realmente es remitirnos otra vez a la demostración o la formulación que hemos hecho para determinar las transiciones. Por eso me reitero una vez más que es un poco peligroso esta verificación, es un arma de doble filo, porque si en la construcción del autómata hemos cometido errores, en el razonamiento esos mismos errores los estamos cometiendo en la verificación, con lo que estamos haciendo una verificación incorrecta, ya que el razonamiento es incorrecto. Por último, nos queda demostrar que la unión de los estados adaptadores es L0, que es igual a L, es el lenguaje que queremos aceptar, que queremos reconocer. La solución del sistema de ecuaciones es única, por tanto, L0 es igual a L0, el lenguaje L1 es igual al lenguaje del estado y L2 es igual al lenguaje del estado. Y en particular, lo que tenemos es que L es igual a L0, L0 es igual al lenguaje que reconoce el estado, que es el lenguaje que reconoce el autómata. Y de esta forma hemos demostrado que LA es igual al lenguaje que deseábamos reconocer. A continuación vamos a demostrar una propiedad o un teorema que hemos utilizado sin haber demostrado, que es la unicidad. Lo que vamos a demostrar son, pues eso, los resultados previos sobre la existencia y unicidad de las soluciones de los sistemas de ecuaciones de los lenguajes que hemos utilizado en los ejemplos de la sección anterior. Primero de todo vamos a definir qué es un sistema de ecuaciones lineales. Pues un sistema de ecuaciones lineales sobre un alfabeto sigma es una familia de expresiones de la siguiente forma, donde tenemos x sub 1 es igual a sub 1, 0, más sub 1, 1, x1, más a sub 1, n, xn, donde vamos a tener este conjunto de términos que son diferenciados. Y vamos a tener las x sub 1 hasta x sub n que aparecen en la parte derecha de las ecuaciones. O bien pueden aparecer de esta forma, donde las x aparecen en la parte izquierda. Donde todos estos a sub i j con i desde 1 hasta n y las j van desde 0 hasta n son lenguajes sobre sigma y las x sub 1, x sub n se consideran las variables. ¿Y cómo definimos una solución del sistema de ecuaciones en el primer caso? Pues será una familia de lenguajes L1, Ln sobre sigma tal que cumplen estas ecuaciones. Y en el caso 2, la solución será un conjunto de lenguajes que cumple estas ecuaciones de aquí que habíamos descrito previamente. Muy bien, ahora que hemos hecho las definiciones, estamos en condiciones de enumerar el teorema de existencia y unicidad. Dícele así: un sistema de ecuaciones lineales de la forma 1 o 2, tal que ningún a sub i j con j mayor que igual que 1 no contiene la palabra vacía lambda, siempre tiene una y solo una solución. Los a sub i j eran los términos conocidos de aquí, y los que son mayor o igual que 1 son los que multiplicaban a la x, es decir, los a sub i 1, 0, por así decirlo, eran los términos independientes que no multiplicaban a nada. De esta forma, si tenemos que estos de aquí no contienen a lambda, ninguno de ellos, de todos los que hay, entonces la solución va a ser única. Siempre va a tener una y solo una solución. Vamos a hacer la demostración para el sistema de ecuaciones del tipo 2 y para el tipo 1 la dejamos para el alumno, es hacerlo de la misma forma. Por inducción la demostración la vamos a hacer por inducción sobre n, que es el número de ecuaciones.
En el caso de que n sea igual a 1 ya lo hemos demostrado porque era el lema de Arden. Y lo que tenemos que hacer es demostrarlo para el caso general. Lo que vamos a suponer es que es cierto cuando tenemos n menos 1 ecuaciones y vamos a demostrar que es cierto para el caso en que tengamos n ecuaciones. Si la última ecuación para x sub n no tiene la variable x sub n, entonces lo único que tenemos que hacer es simplemente en x sub n sustituirlo por las n menos 1 ecuaciones anteriores y tenemos la solución. Así pues, vamos a suponer que en la parte derecha tenemos a x sub n. Y como ninguno de los coeficientes de de igual a 1 hasta n menos 1 contiene a lambda, entonces los coeficientes de x sub 1 a xn menos 1 de este nuevo sistema tampoco la contienen. Además, por hipótesis de inducción, este sistema de n menos 1 ecuaciones tiene una solución, que será L1 hasta Ln menos 1. Por lo que la última ecuación del sistema podemos expresarla de esta forma, donde L sub n será igual a sub n0 más L sub 1 a sub n1 más así hasta L sub n menos 1 a sub n menos 1. Y esta es la única forma de definir L sub n, de manera que tendremos que, es la única forma de definir L sub n de forma que esto sea una ecuación del sistema inicial. Como en la parte de la derecha tenemos la x sub n, entonces podemos aplicar el lema de Arden. Y lo podemos aplicar porque esto de aquí lo vamos a tener una solución y entonces tendremos que para x sub n esta solución va a ser única y va a venir por esta expresión de aquí, donde tendremos que a sub n estrella está predecido por la solución anterior. Y de esta forma esta solución va a ser única para la variable x sub n. El teorema siguiente también lo hemos utilizado. Y es que si L1 hasta Ln es una partición de sigma estrella, entonces basta con demostrar las inclusiones por la derecha, de derecha a izquierda, esta de aquí, de las ecuaciones, para determinar qué es... no. Teorema dice así: sea A un autómata finito determinista, que tiene n estados sobre un alfabeto sigma. Y tenemos un conjunto de estados que es desde q sub 1 a q sub n, y definimos un conjunto de lenguajes desde L1 hasta L sub n, que es una partición de sigma estrella. Si suponemos que para cada q sub i, cada q sub j perteneciente a este conjunto de estados, y para cualquier símbolo del diccionario, si tenemos que mediante el símbolo A, tenemos una transición del estado q sub j al estado q sub i, entonces se produce esto de aquí, que el lenguaje de L sub j con una A, bueno, con ese símbolo A, es un subconjunto del lenguaje L sub i. Entonces lo que tenemos es que para cada q sub i perteneciente al conjunto de estados y para cada palabra w perteneciente a este conjunto, a esta partición del lenguaje menos el lambda, existe un símbolo A y un estado q sub j, tal que tenemos esta transición y la palabra w va a pertenecer a el lenguaje L sub j concatenándole el símbolo A. Vamos a ver la demostración. Sea w una palabra perteneciente al lenguaje L sub i menos la palabra lambda. Y sea A la última letra, el último símbolo de esta palabra w. De forma que w lo podemos escribir de esta forma. W' y concatenándole una A. De forma que w' va a pertenecer a sigma estrella. Entonces, como los lenguajes L sub j son una partición de sigma estrella, tenemos que w' tiene que pertenecer a algún L sub j, donde la j va a ir desde 1 hasta n, o sea, alguno de ellos. De manera que w va a pertenecer a el lenguaje LJ, donde le hemos concatenado este símbolo A. Ya que este autómata es determinista, existe un único estado q sub k perteneciente a q, tal que va a haber esta transición, es decir, vamos a llegar al estado q sub k, pero vamos a partir desde un único estado q sub j
y utilizando el símbolo A. Por esta hipótesis, esto implica que L sub K va a ser, L sub JA va a ser un subconjunto de L sub K. Y por tanto, W va a pertenecer a LK. Por tanto, como los miembros de una partición son disjuntos, esto es muy importante, tiene que pasar que L sub B sea igual a L sub K. Es decir, que Q sub B es igual a Q sub K, que es igual a la transición desde Q sub J utilizando el símbolo A. Con lo que terminamos la demostración y hemos demostrado la unicidad.